Hola, muy buenos días, chicos. Bienvenidos a esta clase y vamos a continuar hablando acerca de la duración. ¿Cuánto será el tiempo que están en cada fase, ya sea fase G1, fase S, fase G2 o nuestra querida mitosis, ¿no? Duración de los periodos del ciclo. ¿Cuánto tiempo tardarán nuestras células en estar en esta fase? Bien, algo que habíamos dicho importante es que la célula tiene que crecer. La célula tiene que crecer, tiene que engordarse, tiene que ampliarse, ¿no? Hasta un tamaño adecuado, ¿no? Después de alcanzar ese tamaño adecuado, boom, vamos a partir a nuestras celulitas, la célula se va a dividir. Pero esto es importante, tenemos que engordar antes de dividirnos, ¿no? Y esto es casi lo mismo como un embarazo, ¿no? En el embarazo tiene que aumentar de tamaño, ¿sí? Tiene que aumentar de tamaño y ya después va a presentarse lo que es el parto, ¿no? El parto. Bien, entonces te dice, el 95% del ciclo se gasta en la famosa interfase. El 95% del ciclo se gasta en interfase. Es un tiempo largo, ¿no? Un tiempo, vean, 95% vamos a gastar en todo lo que va a ser la interfase, todo esto de acá, ¿no? Nos vamos a tardar, ¿no? En engordar. Y pues la mitosis va a ser ya, y todo esto de acá va a ser solo 5%, poquito, poquito, es como realmente el embarazo, la gestación es lo que cuesta, vamos a decir, y ya el parto es poquito tiempo, ¿no? Bien, poquito tiempo. Bien, te dice, en la interfase el tiempo puede variar, ¿sí? Va a variar según el tipo de célula que es. ¿Qué tipo de célula será? ¿Será una célula renal? ¿Será una célula epitelial? ¿Será una célula sanguínea? No sé, tantas cosas o tantos tipos, en fin, que son, ¿no? Tantos tipos de células que tenemos. También va a depender de las condiciones fisiológicas que esté en mi célula en ese momento. ¿Cómo estará mi célula en ese momento al querer entrar en el ciclo celular? ¿Sí? ¿Será una célula joven? ¿Será una célula bebé? ¿No? Entonces va a depender de la edad celular. ¿Sí? ¿Será bebé? ¿Será adulta? ¿No? Va a depender también de la disponibilidad de hormonas, porque las hormonas también, vamos a ver muchas veces, que nos van a influenciar, van a decirnos ya que entre en replicación, que se divida, ¿no? Entonces las hormonas estimulan, ¿sí? También va a depender de la temperatura, ¿no? Prácticamente es qué le está rodeando a mi célula, ¿sí? Dime quién te rodea y te diré si entrarás en el ciclo celular. No es más o menos así, ¿no? También va a depender de la presión osmótica, ese pasaje a través, como decir, de una membrana semipermeable, pero con esa presión que hace que se ocurra este paso, ¿no? También va a depender del circadiano, el ritmo circadiano, la presión hidrostática y otras cositas. Lo que quiero que no se olviden es que todo lo que está a mi alrededor me está influenciando en que si debo o no debo entrar en este ciclo celular, ¿no? O vale decir, todo va a depender de esto, ¿no? O sea, de lo que me rodea en esta interfase, ¿no? Bien. Y obviamente, especialmente en las primeras fases, porque ella es la detonadora, vamos a decir, luego pasamos a la fase S y así sucesivamente, ¿no? O sea, si vamos a entrar o no a esta interfase, ¿no? Y este tiempo, como se dice, puede variar dependiendo de todo eso, ¿no? De repente la edad siendo más jovencitos, ¿no? Siendo más jovencitos, puede entrar más rápido, acelerarse, ¿no? Siendo más viejitos también, puede ser que sea más lento, ¿no? Bien, te dice, también hay diferencias en la duración del ciclo según el organismo que sea, ¿no? No solo ahora estamos hablando del tipo de célula, sino ahora estamos hablando del organismo que sea. Por ejemplo, te dice, en los mamíferos que tienen un crecimiento muy rápido, es que algo debe estar pasando, ¿no? Te dice, vean, la duración es solamente de 12 horas, la duración es de 12 horitas, rápido nomás, ¿no? Bien, luego tenemos otros que son de crecimiento lento. Vean cuánto tardan en la interfase. 24 horas se la pasa ahí, ¿no? 24 horas, ¿sí? Prácticamente todo un día está allí alistándose para poder entrar en lo que es luego en la mitosis, ¿no? En cambio, esto con mediodía, pues ya uno ya va a poder, ¿no?
Vean ahora esto, organismos unicelulares, una sola celulita, organismos unicelulares, por ejemplo la levadura. Vean cuánto tiempo tardan en esta interfase, 1 hora y media. Es muy poquito tiempo, ¿no? No se tardan tanto, 1 hora y media, ¿sí? No se olviden entonces este dato. En mamíferos con crecimiento rápido, 12 horas, crecimiento lento, 24 horas se la pasan, y los organismos unicelulares, 1 hora y media, como en el caso de la levadura. Bien, ahora veamos en cuanto a la fase G1, ¿sí? La fase G1. Esta fase G1 es la que estamos viendo acá, ¿no? Para entrar luego a la fase S, ¿no? Luego va hasta la fase G2, ¿no? Entonces estamos viendo esta fasecita, la fase G1, ¿no? Esa brecha que hay, ¿no? Tiene esta, dice, estamos viendo, ojo, el tiempo, ¿no? Te dice, tiene una duración más variable. ¿Por qué será? ¿Por qué será que aquí puede variar el tiempo? ¿No? Va a variar, ¿sí? Por ejemplo, también esto va a variar en, vamos a decir, en las células animales y también en las células vegetales, ¿no? El tiempo varía, ¿sí? El tiempo varía, es muy importante, ¿no? Esto es más influenciado por factores extracelulares. Todo lo que hay a su alrededor va a decir cuánto va a durar esta fase G1, ¿no? Antes de entrar a la fase S, ¿no? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, imagínense que aquí está, ¿no? La celulita queriendo entrar en fase G1, ¿no? O permaneciendo en fase G1. Y pues vamos a ver, vean cuántos están aquí vigilando, controlando, hablando de que entra o no entra, ¿no? Influenciado por factores extracelulares, ¿sí? También va a haber mutaciones y diversos inhibidores, bloqueadores, vamos a decir, que son capaces de bloquear la proliferación, ¿no? Entonces, estos de aquí van a influenciar. Como hay tantos factores extranucleares, es por eso que la fase G1 es muy variable en cuanto al tiempo. ¿Por culpa de quién? De todos estos chismositos extracelulares que bien son importantes para entrar o no por los tiempos de duración en la fase G1, ¿sí? Veamos este dato, por ejemplo. En la nueva Proteus, el Rhizarum y la tetraimena, estos tres microorganismos, ¿sí? La fase G1 o tiene corta duración o está ausente, ¿sí? Ausente, ¿no? Vale decir que es como que va poquito tiempo o casi nada en fase G1 y luego pasa a fase S, ¿no? O sea, vean, dura casi nada, ¿no? Y en cambio la fase G2 va a tender a ser la más larga, ¿no? La más larga. Vean también este otro dato. En las células embrionarias iniciales, la fase G1 no está o es en poco tiempo, ¿no? Es casi similar a estos. De estos, generalmente en mayor cantidad, es ausente, no está. En cambio, en las células embrionarias iniciales, la G1 no está o está en poquito tiempo, ¿no? Vean, es una célula bebé. ¿Por qué a la célula bebé no le gusta estar casi tanto tiempo en interfase, ¿no? Es decir, en una de sus fases, que es la fase G1. Porque acuérdense, como es una célula bebé, a ella le encanta dividirse. Rápido quiere todo, ¿no? Es por eso que les decía ese cuentito donde le dice una célula y le dice, mi hijo adolescente se ha ido al baño porque ya sabes, está en la etapa de mitosis, donde quiere ir todo el tiempo, quiere estar en mitosis. La G1 no está o es en poco tiempo, acuérdense, en las células bebés, células embrionarias iniciales, ¿sí? Veamos, aquí tenemos el tiempo de duración en cuanto a este ciclo celular. Por ejemplo, veamos, ya hemos visto que la fase G1 es variable y ya sabemos por qué, por culpa de todos los que están aquí viendo si entramos o no en fase G1, ¿no? Y el tiempo de duración. Ahora vean, la fase S tiene una duración de 7 a 8 horas, ¿no? De 7 a 8 horas es el rango más o menos que ustedes tienen que estudiar por día, ¿no? 7 a 8 horas dura la fase S. La fase donde se está duplicando mi jefe dura 7 a 8 horas aproximadamente, ¿no? Bien. Y en la fase G2, pues ya dura de 2 a 4 horas aproximadamente. Y esta fase G2 va a durar más en células tumorales, ¿no? En células tumorales.
Y este dato también, este 2 nos ayuda a recordar y decir que la fase S va a terminar 2 horas antes de entrar en mitosis. 2 horas antes de entrar en mitosis. ¿Por qué? Porque la fase G2 dura aproximadamente 2 a 4 horas, ¿no? Bien. Y la mitosis, pues ya hemos visto que la mitosis dura poquito tiempo, porque acuérdense, el 95% sucede aquí en la interfase, ¿no? Y aquí pues, sería como el 5% en todo esto de acá, ¿no? Obviamente donde también va a estar la citocinesis. Entonces, tiene una duración aproximada de la mitosis de 1 horita. 1 hora, ¿no? El periodo del parto en el embarazo también tiende a ser más o menos ese tiempo, ¿no? A veces mucho menos, a veces más, pero generalmente siempre es como un rango 1 horita, ¿no? Van a ser los hijos, ¿no? Más larga en células tumorales o en células transformadas. Más larga en células tumorales y células transformadas. No se olviden ese dato en la mitosis, ¿no? Acuérdense, el cáncer tiene mitosis continuas, ¿no? Y también no se olviden que en la fase G2 también va a ser más de larga duración en células tumorales, ¿sí? En células tumorales. Bien, muy bien. Ahora te dice, estas fases, estas 3 fases, la fase G2, que lo vamos a poner con color azul, ¿no? La fase G2, la fase S y lo que es la mitosis, tienen una duración, o la duración al menos son más constantes, ¿no? Tiene un rango. En cambio, acuérdense, la fase G1 es muy variable, decía, es variable, no sabemos realmente cuánto puede durar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay ahí los factores extranucleares, ¿no? Ok. Bien, entonces, estas fases son más constantes, la duración varía entre las especies, ¿sí? Diferentes etapas y en diferentes etapas del desarrollo, ¿no? ¿No? Va a depender obviamente de la especie y a la etapa que está en su, pero generalmente va a ser, como dice, constante, ¿no? Constante. Por ejemplo, en las células embrionarias, vean, como te ponemos, ¿no? Las células de esta drosofila, de esta mosquita, ¿sí? Te dice la fase S, en las células maduras dura 10 horas, ¿sí? Es decir, una célula madura, adulta, ¿no? Vean, va a tardar 10 horas. En cambio, cuando es una célula bebé, quiere ir rápido para entrar en mitosis, ¿no? Vean, las células embrionarias, las células bebés, duran poquito tiempo, 4 horas, la mitad de 8 se lo van a hacer, ¿no? 4 horitas en fase S, que lo ideal es de 7 a 8, ¿no? No es que sea lo ideal, ¿no? Generalmente, vamos a decir, ¿no? Ese rango. Bien. Aquí te mandan, bueno, vamos a ir viendo varias preguntitas, algunas van a estar repetidas. Te dice, en relación a la mitosis, es cierto, ¿sí? ¿Es más larga en los tumores? Sí, habíamos visto que en los tumores o en células eh, que están, vamos a decir, un poquito más relacionadas con lo que va a ser este proceso, células transformadas, ¿sí? Van a durar más, ¿no? ¿Es más larga en las células transformadas? Sí, vean, nuevamente, ¿no? Se repite con la anterior presentación. Dura aproximadamente ¿cuánto? 1 hora. Acuérdense, el parto más o menos 1 hora y la mitosis también 1 horita aproximadamente. Vean, todas son correctas. Todas son correctas. Bien. Ahora te dice, en base al tiempo de proliferación, vamos a ir y vamos a agrupar en 3 grupos, ¿no? Las células vamos a clasificarlas en 3 categorías, ¿sí? En base al tiempo de su proliferación. Tenemos las células que se dividen continuamente, ¿no? Continuamente. Es como esta chiquita que está estudiando continuamente, continuamente. El ciclo celular va a ir rápido, ¿no? No es que va a ir rápido, sino tin, tin, así, ¿no? Otro, las células que no se dividen, pero sí en estímulo. Es decir, ella se puede dividir, pero está durmiendo, está en fase G0, ¿sí? Y va a venir un estímulo, en este caso su mamá, y le va a decir estudiar porque ya falta 2 meses para tu examen de ingreso a la universidad. Entonces la chiquita se va a asustar y se va a levantar y va a empezar
el ciclo, ¿no? Pero gracias a qué? A un estímulo. Si no iba a haber el estímulo, la chiquita se iba a levantar tarde o de repente ni siquiera se iba a levantar. En realidad, sí o sí necesita un estímulo para que ella reaccione. ¿Sí? Bien, y por último tenemos a esta señora que ya es una señora mayor, por tanto es una señora menopáusica, ¿no? Ya ha trabajado, ya tiene su carrera, ya es jubilada, ¿no? Bien, entonces son células que ya están terminalmente diferenciadas, ¿sí? Ya tiene su oficio, su beneficio, células terminalmente diferenciadas, ¿sí? Entonces veamos estas tres categorías de tipo de células en base al tiempo de proliferación, ¿sí? Y bueno, aquí te preguntan una preguntita antes de pasar y te dice, en función de las variaciones en el tiempo de proliferación, ¿sí? Las células animales pueden clasificarse en tres categorías como ser. En categorías como ser te dice, una, las células que normalmente no se dividen, pero pueden hacerlo en respuesta a un estímulo. Esa es una clasificación, sí. Dos, células que se dividen continuamente, la chica que todo el tiempo está estudiando, sí. Células terminalmente diferenciadas, la señora mayor que ya ha trabajado, que ya es profesional, que ya se ha jubilado, ¿no? Que ya tiene una área específica donde es experta, vamos a decir. Ustedes tienen que ser expertos para este examen en las tres materias, ¿no? Inicialmente o específicamente en las dos primeras, morfofunción y biología celular, porque son dos temas muy importantes, ¿no? Muy importantes. Y bueno, siempre la biología celular, por más que se cambie de libro o no, siempre la biología va a ser la misma, igual que la anatomía y la fisiología, ¿no? Podrá cambiar algunos nombrecitos y demás, ¿sí? Y alguna información extra, pero va, gran porcentaje sigue siendo la misma, ¿no? La misma. Bien. Entonces aquí veamos a las primeras células, las células que se dividen continuamente, todo el tiempo está, estudia que estoy, todo el tiempo está que está en el ciclo, se divide, ¿no? Bien, en este grupo tenemos a las células embrionarias, nuestras células bebés, acuérdense, les encanta estar en el ciclo celular dividiéndose y demás, ¿no? Las células de renovación rápida, aquellas células que se están renovando continuamente, por ejemplo, el epitelio del revestimiento intestinal, ¿no? El epitelio intestinal está en forma renovándose incluso casi cada cuatro días, ¿no? Todo el tiempo se está cambiando, ¿no? ¿Qué más? Los folículos pilosos, los queridos folículos pilosos, ¿no? Obviamente, algo importante que recordar, por ejemplo, el cuero cabelludo es uno de los tejidos más sangrantes, ¿no? Que se puede encontrar. Es por eso que cualquier heridita en la cabeza, ¡tzin! Sangre, ¿no? Bien. También tenemos del sistema linfático. El sistema linfático también son células de renovación rápida y obviamente nuestra querida médula ósea, ¿no? Vean todos estos tejidos, estas células de estos lugares, son bien importantes y están relacionados con lo que va a ser los medicamentos, ¿sí? Es por eso que estos tejidos son sensibles a fármacos o radiación, ¿sí? Cualquier fármaco o radiación les puede perjudicar a estas áreas, ¿sí? Y bueno, pues vean, por ejemplo, tenemos lo que es la quimioterapia. La quimioterapia usamos medicamentos, se usa medicamentos, ¿no? Fármacos, vamos a decirlo así, ¿no? Para luchar contra el querido cáncer, ¿no? Y bueno, pues esta quimioterapia no dice, no va a decir, ah, solo voy a atacar a esta celulita y a esta célula, no, no. Ella va a ir a atacar a todas las células que son de renovación rápida, vamos a decirlo así, ¿no? A todas van a querer destruir a las células cancerígenas, acuérdense, las células cancerígenas hacen divisiones rápidas, ¿no? Y estas celulitas también hacen divisiones rápidas, vamos a decir, ¿no? Renovaciones constantes. En cambio, estos medicamentos no van a diferenciar una célula cancerígena de una célula, por ejemplo, célula de los folículos pilosos, ¿no? No van a diferenciar, por tanto van a atacar a las dos. Y es por eso que por la quimioterapia donde se usan fármacos, va a haber pérdida del cabello, pero es por esto, ¿no? Porque el medicamento está atacando, por ejemplo, a las células del folículo piloso también, ¿no?
porque quiere destruir a las células cancerígenas, pero también de forma indirecta, pues también está lastimando a nuestras células que nos cuidan, ¿no? ¿No? Porque este medicamento no puede diferenciar quién es quién. Siempre va a ir a atacar a todos los que se están renovando de forma continua. Es por eso que vean a qué células daña. Son células bien importantes estas células. Es por eso que la quimioterapia, vamos a ver que pues va a ayudar también, lo que va a pasar es disminución de las defensas, ¿no? De la disminución de las defensas, pero es por culpa de los fármacos, ¿no? Pero los fármacos también destruyen la célula cancerígena, entonces también nos ayuda, pero vean también lo que conlleva, ¿no? Lo que conlleva, ¿sí? Y obviamente también tenemos la radioterapia, donde se usa rayos, ¿no? Para dañar las células que están de crecimiento rápido. Pero nuevamente también van a ir lastimando a células de renovación rápida, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos en el primer grupo, células que se dividen continuamente y ya estamos viendo en qué células son las que se están dividiendo de forma continua, ¿no? De forma continua. Bien. Ahora, también en este grupito van a estar células con proliferación más lenta que esta, ¿sí? Como la capa basal de la epidermis, ¿sí? Que no presentan lesiones tan rápidamente, como hemos visto en la quimioterapia, en estas células, ¿no? Porque acuérdense, estas células de acá son de renovación rápida. Estas células de acá van a ser dañadas, sí, pero no tan rápido como estas, no tan rápido como estas, ¿sí? No presentan lesiones tan rápidamente. Bien. Ahora veamos al segundo grupito, que son las células que no se dividen, pero sí con un estímulo, ¿sí? No se van a dividir, pero sí va a ser gracias a un estímulo. Es lo que habíamos visto, ¿no? La chiquita durmiendo feliz y su mamá le hace recordar que tiene su examen más difícil de su vida y que tiene que estudiar si no quiere reprobar. Entonces la chiquita va a tener miedo y va a estudiar. Las células que están en estado no proliferante, que no están activas, que no se están dividiendo, vamos a decirlo así, no que sea tanto activas, ¿no? Sino que no se están dividiendo, no están proliferando, ¿sí? Estas celulitas tienen un tamaño reducido, ¿sí? Como están en dormilación, vamos a decir así, no están aumentando de tamaño, ¿no? Acuérdense, les he dicho que para dividir necesito engordar. Entonces ellas tienen un tamaño reducido. El ADN no está duplicado porque están durmiendo aquí, no han llegado a fase S donde tiene que duplicarse, ¿no? El ADN no está duplicado y tienen un metabolismo lento, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos entrando en, ya no estamos entrando en el ciclo celular, no estamos, estamos ahí durmiendo, en fase G0 ahí, esperando que todo pase, ¿no? Y seguimos durmiendo. Va a ser un metabolismo alto cuando nosotros ya estamos aquí entrando, ¿no? Va a acelerarse todo. Acuérdense, el metabolismo son los cambios que suceden en nuestra celulita, ya sea de catabolismo, de anabolismo, ¿no? Nos estamos alistando, estamos acelerando procesos. Entonces, acuérdense, en esta celulita, todo está así, ¿no? Está así. Identifíquense ustedes con estas cositas. Su conocimiento es alto o pequeñito en este momento. ¿Han duplicado su conocimiento o todavía no? ¿Sí? ¿Están haciendo rápido? ¿Están dedicándose al estudio harto o poquito? ¿Sí? ¿Están acelerados o lentos? ¿No? Bien. Por tanto, estas células están en estado de latencia o reposo. Es por eso que les decimos que están durmiendo. Y eso le vamos a llamar que han entrado en la fase G0, como su nombre dice, ¿no? G0, no hago nada, no hago nada. Ni engordo, ni me duplico, ni acelero nada, ¿sí? Ni me apuro, ¿sí? Pero hasta que, ¿qué? Hasta que llegue el estímulo, ¿no? Pero puede entrar a la fase proliferativa por un estímulo. Ay, sí, ahora sí viene su mamá, despertarle, ¿eh? Para que estudie, ¿no? De forma, ya no va a volver a dormir, ¿no? Entonces, va a ingresar a fase G1 y va a pasar a la fase S, ¿no? De G1 a la fase S, en esta partecita, es como que hubiera una tranca donde están vigilando, ¿no? Y donde cuando tú pasas este lugar, este punto, ¿no? De control, vamos a decir, ya no puedes regresar, ya no hay forma de que regreses. Pasas y continúas, ¿sí? Iniciaste a estudiar la carrera de medicina, continúas, es como decirlo así, ¿no? Entonces, de fase G1 a S hay un punto de restricción que le vamos a llamar el famoso punto R. El famoso punto R donde es
el punto de control, ¿no? Este es un proceso lento e irreversible. No puedo yo regresar, ya no puedo. Llegué a fase S, ya no puedo regresar, ¿no? Es un punto de no retorno a la fase S. ¿Sí? Bien, ¿quiénes van a ser los estímulos? Esta señora de acá puede ser una hormona, puede ser un nutriente o algo mecánico, por ejemplo, daños por una cirugía. En una cirugía siempre va a haber daños al corte y demás, a las celulitas, entonces eso va a activar a que ya no esté descansando y que otra vuelta entre en este ciclo celular, ¿no? Y continúe y pase a fase S, ¿sí? Fase S. Entonces, no te olvides las células que se dividen, pero con un estímulo. Si no, no. Bien. Luego tenemos las células terminalmente diferenciadas. Aquí tenemos esta señora ya menopáusica, que ya tiene trabajo, ya tiene una profesión y demás, ¿no? Y es menopáusica, acuérdense, ya no puede tener hijitos, ¿no? Pierden permanentemente su capacidad reproductiva, ni con estímulo ni nada, no, ya no va a tener hijitos, ya ha cumplido su función, ¿no? Pierden permanentemente su capacidad reproductiva. No pueden entrar de nuevo al ciclo, no pueden, aunque quieren, pero no pueden. Células ya están diferenciadas, terminalmente diferenciadas, acuérdense, ya no pueden entrar en fase S y demás, ¿no? Permanecen indefinidamente en fase G0, ¿no? Entonces vamos a ver que en la fase G0 hay dos células, ¿no? Las células que duermen por flojas, no por flojas, sino porque tienen que también dormir, y un estímulo llega y les activa. En cambio, las otras que ya ahí definitivamente están, ¿no? Continuamente, estas abuelitas, ¿no? Porque ya han cumplido, ya han trabajado mucho, sí o sí tienen que estar aquí, porque si entrarían en fase S, como ya son viejitas, ya difícil, ¿no? Más complejo, peligroso, ¿no? Bien, permanecen indefinidamente en fase G0. ¿A quiénes vamos a ver o qué células están en estos? ¿Quiénes habían sido estas células abuelitas, vamos a decir, ¿no? Primeramente, pues las neuronas, ¿no? Las neuronas, ¿no? Que son unas células muy diferenciadas. También tenemos células del músculo cardíaco y el esquelético, ¿no? Músculo cardíaco. El corazón ya no se va a renovar su músculo cada vez, ¿no? Sus células, perdón, cada vez, ¿no? Entonces son células ya diferenciadas y obviamente las células del músculo esquelético también. Por ejemplo, lesiones por ataque cardíaco no van a ser reemplazadas, es decir, el corazón donde no le está llegando riego sanguíneo, esta célula se va a morir, ya no podemos renovarle, ya no hay, ¿sí? Es por eso que una lesión isquémica es muy importante, ¿no? El tratamiento inicial, ¿no? Dos, células diferenciadas de corta duración, ¿sí? Van a ser reemplazadas por células madre pluripotentes, que son el primer grado en las que células se dividen continuamente, ¿no? Y eso vamos a ir viendo más que todo en otros temas, las células pluripotentes, las células totipotentes y demás, ¿sí? Bien. Pero no te olvides que en estas células terminalmente diferenciadas están estas, las neuronas y las células del músculo cardíaco y esquelético. Acuérdense, todo el tiempo van a estar descansando, siempre, siempre, indefinidamente. Bien, ahora veamos los eventos bioquímicos de la interfase, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en la interfase? Estamos trabajando a full. Hay un metabolismo alto, alto, pero las flojitas, acuérdense que tenían metabolismo bajo. Pero cuando ya estamos en interfase, trabajando dentro de esta, hay un metabolismo alto, ¿no? Fase de intensa actividad metabólica. Estamos trabajando hasta no poder, porque tenemos que engordar, tenemos que comer, ¿no? Te dice ahora esto en relación a la interfase, es cierto, te dice. ¿Es una fase de intensa actividad metabólica? Sí, estamos ahí a full trabajando, ¿no? La síntesis de ADN es periódica, eso vamos a ir viendo más en las próximas presentaciones, ¿no? Pero para responder esta partecita, ¿no? Es una fase de intensa actividad metabólica, ¿sí? Y aquí está esta pregunta que también está acá, ¿no? Bien, te dice, operan los mecanismos de control cruciales para el crecimiento, replicación y división celular, ¿no? Aquí vamos a ver, como les habíamos dicho, los controladores, ¿no? Y habíamos dicho que en la fase uno pues hay hartos que están ahí haciendo que van a entrar o que no van a entrar, ¿no? O continuar. Bien,
Te dice entonces, la síntesis de ADN es de forma periódica, ¿no? Así, tin. Acuérdense, aquí va a aumentar, aquí no tanto, aquí casi nada, o sea, nada en especial, ¿no? Aquí va a aumentar, aquí ya menitos, ¿no? En cambio, la síntesis de ARN y proteínas se produce continuamente en la interfaz, ¿no? Aquí va a iniciar ya el ARN y proteínas también, proteínas que se van a producir para la interfaz. Acuérdense que en la fase S de duplicación del ADN, yo necesito proteínas para que me ayuden a duplicar el ADN. Entonces, ya tenemos que tener proteínas preparadas para esta fase S, ¿no? Entonces, ya hasta acá ya va a empezar la síntesis de proteínas, ¿no? Aquí también va a haber síntesis de proteínas, otros tipos de proteínas y así sucesivamente, ¿no? Es todo, en toda la interfase va a haber síntesis de ARN, el ARN igual aquí, si bien aquí de repente puede ser más, pero va a seguir continuándose acá, ¿no? Bien, es por eso que te dice la síntesis de ARN y proteínas se produce en forma continua en toda la interfaz. En cambio, del ADN es periódica. Aquí no va a haber, aquí sí, aquí ya menos, ¿no? Bien, por eso de forma periódica. Y por eso hacemos la imagen de este, ¿no? Sube, baja, sube, ¿no? Periódica. Periódica, ¿no? Bien, aquí tenemos otras preguntas. Esto ya habíamos respondido, era correcto. Te dice, ¿la síntesis de ADN es periódica? Sí. ¿La síntesis del ARN y proteínas se producen continuamente durante toda la interfase? Sí, todo es correcto, ¿no? Todo es correcto. Muy bien. Ahora vemos aquí todo lo que se va a ir creando de una forma un poquito más resumida, lo vamos a ver, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la fase G1. Acuérdense, en la fase G1 el tiempo es variable, ¿no? La duración. ¿Qué es lo que se va a empezar a sintetizar ya a este nivel? Síntesis de ARN extranucleares, síntesis de ARN extranuclear. Entonces aquí ya va a empezar a crearse los ARN, vamos a decirlo así, ¿sí? Y te dice, en esta fase G1, la síntesis de ARN, que es algo común que sucede en esta fase, el 80% es ARN ribosómico. El 80% es ARN ribosómico. Ven este dato muy importante, ¿no? 80%, eso es alto, ¿no? Incluso la síntesis de este ARN se va a continuar durante la fase S y más, ¿no? Bien. Ahora, en la fase S, algo bien importante que sucede, la síntesis de ADN. Sí o sí tiene que ver síntesis o duplicación del ADN, ¿no? También en esta fase S vamos a ir viendo que también va a suceder lo que es la síntesis de proteínas. Pero bueno, la fase G2 también va a haber, acuérdense, síntesis de ARN extranucleares, ¿no? Extranucleares. Por eso te decía, la síntesis de ARN es en toda la interfase, ¿no? Aunque te dice a inicios también de la fase S se va a suceder la síntesis de ARN. Pero acuérdense, la fase S se caracteriza más por síntesis de ADN, ¿sí? ADN. Bien, ahora veamos las proteínas, dónde se van a ir creando. Pero ya habíamos dicho que, pues, en toda la interfaz también, ¿no? Le dice, la síntesis de proteínas diferentes en cantidades diferentes, ¿sí? La mayoría tienen un patrón discontinuo y se van a crear en fase G1. En fase S también vamos a ver síntesis de proteínas. De repente son las proteínas histónicas, ¿no? En la fase G2 también va a haber síntesis de proteínas, ¿sí? Síntesis de proteínas, ¿no? Obviamente estamos viendo que va a haber diferentes tipos de proteínas. Tenemos diferentes tipos de proteínas, ¿no? Y como son diferentes, es por eso que algunas se van a crear aquí más, otras menos acá, otras más acá, ¿no? Por ejemplo, las histónicas se van a crear más acá, ¿no? Es por eso que te dicen, la mayoría sigue un patrón discontinuo, pero en todo se están formando proteínas. Eso es lo que te dice, ¿no? En la interfase hay síntesis de proteínas de forma continua, ¿sí? Ahora, hablando específicamente, sí, algunas van a haber más acá y otras acá. Ahora te dice, por ejemplo, pocas proteínas son sintetizadas de forma continua. Va a haber pocas proteínas que en todo esté, ¿no? Un tipo de proteína que en todo esté, ¿no? Bien, se esté sintetizando. Bien, pocas enzimas, tubulinas, la ciclina que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Las ciclinas son unas tipas que
incentivan, vamos a decir, está muy importante, ¿no? Las queridas ciclinas, hay las ciclinas de, en fin, hay varias, ¿no? Hay varias, que igual están relacionadas con la fase en que está. Entonces, no quiero que te olvides esta imagen, que se crean ARN, que se crean proteínas, que aquí se crea el ADN y también otras proteínas históricas. ¿Sí? Bien. La fase G1, te dice, la célula crece, síntesis, hay síntesis de enzimas para la fase S, acuérdense, la fase S es de síntesis de ADN. Entonces aquí vamos a ir alistando nuestras proteínas, ¿sí? Que van a trabajar como enzimas, ¿no? Para que usemos en la fase S, ¿no? Enzimas catalizadoras de trifosfatos, de nucleótidos, enzimas de la síntesis de ADN polimerasa, vean, aquí va a trabajar la ADN polimerasa, y pues en la fase G1 ya tiene que duplicarse, crearse, ¿no? ¿Qué más? Enzimas activadoras de genes, codificadoras de histonas, ¿no? Acuérdense, les había dicho que en la fase S nosotros vamos a hacer también proteínas histónicas y pues aquí ya tenemos que crear estas enzimas que van a activar a los genes que hacen o que mandan a hacer histonas, ¿no? Entonces, enzimas activadoras de genes, codificadoras de histonas, ¿sí? Bien, va a haber en esta fase G1 el reinicio de síntesis de ARN y proteínas, ¿sí? La mayoría de las proteínas, y 80% que habíamos dicho que eran ARN ribosomas. ¿Por qué dice reinicio? Porque acuérdense, en la mitosis, acabando la mitosis, esta célula nuevita, célula hija, si se va a querer dividir, pues tiene que volver a empezar a hacer ARNs y proteínas, ¿no? Y es por eso que se dice el reinicio de la síntesis de ARN y proteínas. ¿En qué fase? La fase G1. Reiniciamos. Reset, como dicen. Bien. Aquí te pregunta y te ponen y te dicen, el periodo G2 es el tiempo transcurrido desde el final de la mitosis. Aquí voy a poner la mitosis. Voy a poner G2, mitosis, G1 y la fase S. El periodo G2 es el tiempo transcurrido desde el final de la mitosis, hasta el comienzo de la síntesis de ADN, nada que ver, ¿no? 2. El periodo G1, ¿sí? Es el intervalo entre la terminación de la síntesis de ADN y la mitosis siguiente. No es ahí. 3. El periodo S ocurre duplicación o síntesis de ADN. Y eso es correcto, realmente hay duplicación, ¿no? Se duplica en fase S de síntesis. Ahora ya saben que no solo es del ADN, sino también de las queridas histonas, ¿no? Que son proteínas. Respecto a la interfase, no es cierto, te dice. ¿Cuál no es cierto? Se puede estudiar por medio de material radioactivo. Esto es algo cierto, ¿no? Se puede estudiar por medio de material radioactivo. Acuérdense, porque en la interfaz está el ADN duplicando, por tanto sí se puede estudiar, ¿no? Ocupa el 85% del ciclo celular. ¿Eso es cierto? Esto no es cierto, ¿no? Por tanto, la respuesta es B, ¿no? La respuesta es B. ¿Hay una intensa actividad metabólica en la interfaz? Sí. Vean cómo esta pregunta más distinta, ¿no? No es cierto. Dice, ¿cuál de estas es falsa? Entonces tú vas a encontrar que esto era, no era el 85, sino cuánto era el 95% se gasta en interfase, ¿no? Bien, no 85, era 95%. Bien, sigamos. Te dice, la timidina tritiada es un precursor radioactivo del ADN. Eso está mal. 2. En la interfase se produce replicación del ADN. Sí. En las células eucariotas, la replicación del ADN ocurre en la cariocinesis, no. En la interfase, en fase S específicamente. 2. Te dice, es cierto, son precursores radioactivos de ADN timidina tritiada y estas se procesan por autoradiografía. ¿Sí? Las células que estaban replicando su ADN en el momento de la exposición de la timidina tritiada producen una imagen radioautográfica en los núcleos marcados, verificándose que pocas células en interfase estaban replicando su ADN, ¿no? Entonces también parte, como decir, del tema 2, ¿no? Y que en el parte 8 también, en el tema 8 también ayuda a responder, ¿no? Pero ya con el tema 2 podrías también esto responder, ¿no? Bien, entonces son correctos.
Veamos aquí qué te pregunta. En relación a las células terminalmente diferenciadas, ¿se acuerdan de esta clasificación? Las células viejitas, menopáusicas, que ya están jubiladas, ¿no? Te dice, ¿no sufren autoproliferación? Sí, ya no pueden, ¿no? Dos, ¿pierden permanentemente su capacidad reproductiva? Sí, ya no pueden, acuérdense de la menopausia, ¿no? Tres, estas células permanecen indefinidamente en el periodo de G0. Sí, ya tienen que descansar, ya están mayorcitas, ya no pueden multiplicarse. Sí, todo es correcto. Bien, le dice, en función de las variaciones en el tiempo de proliferación, es cierto, las células terminalmente diferenciadas, las viejitas, pierden permanentemente su capacidad reproductiva. Sí, ¿no? Dos, las células que normalmente no se dividen quedan en un estado de latencia o reposo que se llama G0, ¿sí? Y mantienen un metabolismo acelerado. Acuérdense, la chiquita que está durmiendo tenía un metabolismo acelerado. No, más bien al contrario, ¿no? Tenía un metabolismo lento porque no estaba haciendo nada, ¿no? Entonces es incorrecto. La respuesta A es correcta. Bien, te dice ahora en relación al periodo S de síntesis o duplicación del ADN, es cierto, te dice. Hay reinicio de la síntesis de ARN, hay reinicio de la síntesis de ARN. ¿Esto qué sería? Cuando hay reinicio, ¿a qué fase era? Fase G. 1, ¿no? 2, hay reinicio de la síntesis de proteínas. Fase S. Acuérdense, fase S. Aquí en G1 va a ser síntesis de ARN y también de proteínas, obviamente, ¿no? 3, se sintetizan el 80% del ARN ribosómico en fase S. No, era en fase G1. Todo está hablando de la fase G1 prácticamente, ¿no? Bien. Ninguno es correcto, ninguno. Sigamos, te dice, en relación al periodo G1 ahora. Ya, todo lo que hemos visto acá. Dice, es un punto de no retorno del ciclo. Esto vamos a ir viendo que es la fase S. La fase S. Entras a la fase S y ya no puedes regresar. Ya no hay forma de querer ir a la fase G1. Ya no. Entraste a la fase S, sorry, ¿no? Lo siento, ya, tienes que avanzar nomás ya. 2, es la cromatina la que se replica en este periodo, en fase S el gen se duplica. No. 3, son las histonas las que se duplican en este periodo. No, todo era de fase S. En la fase, las histonas se están duplicando en fase S, ¿no? Vean aquí también todo al revés, ¿no? Cambiando esto, todo ya cambia, ¿no? Todo ya cambia. Bien, seguimos. Bien, perdón. Aquí tenemos la fase G1, ¿no? Habíamos visto que esta fase G1 tiene ahí sus controladores. ¿Por qué tendrá tantos controladores? Porque acuérdense, la próxima fase que le sigue es la fase S. Yo no puedo mandar con errores. No puedo mandar con errores a la fase S. ¿Por qué? Porque una vez dentro de la fase S ya no puede regresar y decir, vea, te has equivocado, aquí citos, arréglale todavía. No, ya no hay. Entra a la fase S, continúa, ¿no? Por eso te dice, la fase G1 tiene una función controladora. Van a decidir si la célula va a continuar proliferando, si va a retirarse del ciclo, le vamos a sacar, o va a entrar en fase G0, ¿no? Entonces, todo eso se va a decidir con estos que vean aquí están las señales extracelulares, las están controlando, ¿no? Si va a continuar proliferando, si va a retirarse del ciclo o va a entrar a descansarse, ¿no? O va a entrar a descansarse, ¿sí? Esto va a estar determinada ¿por qué? Por estos tipos que hemos visto aquí, ¿no? Las señales extracelulares. Existe la fase G1, ¿no? Señales extracelulares. En las eucariotas van a ser los famosos factores de crecimiento. Su nombre te dice, ¿no? Nos van a decir si vamos a duplicarnos o no, ¿no? Para dividirnos. Si vamos a crecer o no para dividirnos, ¿no? En cambio, en las levaduras van a ser los nutrientes que les van a decir si entra o no. Si no hay comidita, pues no van a entrar a la fase S, ¿no? Entonces, todos estos dos, ya sea factor de crecimiento en nuestras células o los nutrientes en las levaduras, van a inducir o bloquear el ciclo. Les van a decir, ya, continúen, avancen o quédense aquí y no hagan nada, ¿no?
Entonces, por eso acuérdense, la fase G1 es la más estricta y tiene que ser así, tiene que ser así. Bien. Bien. Ahora veamos, aquí está, ¿no? Los puntos de control durante todo el ciclo, ¿sí? Uno está al final de G1. ¿Por qué? Porque ya estamos a punto de entrar a la fase S. Ahí sí, está al final, ¿no? Esta fase o este detectorcito, vamos a decir, ha sido detectado o encontrado en la levadura, ¿no? Bien, esta partecita es, como les había dicho, un control, ¿no? Como una trancadera, una tranca donde se controla, ¿no? Le vamos a llamar el famoso punto R, punto de restricción, ¿sí? Donde nos van a ir controlando. Nosotros, que las células que vamos a ir, sabemos que hay aquí el punto de control. Y como sabemos que hay el punto de control, pues queremos ir sin errores, ¿no? Queremos ir sin errores, ¿no? Un punto de regulación. Ahora te dice, una vez que hemos pasado la prueba, que no hemos llevado alcohol por acá, que no hemos estado con cigarrillos, o tenemos nuestro carnet y demás, ¿sí? Una vez pasado el punto R, la célula está comprometida a entrar en fase S. Ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Y continuar hasta el final del ciclo. Pasa el punto R, lo siento, tienes que seguir. No hay forma de retroceder. Seguir y seguir. Seguir y sin desmayar, ¿no? Bien, seguimos. Vean, aquí te mandan y te preguntan y te dicen, parece un trabalenguas eso. Te dice, en relación al punto de restricción o punto R es cierto. Te dice, 1, ¿es un periodo de replicación acondicionada? No. 2, es un punto de control, ¿no? Regulación. 2, es un punto de regulación de la síntesis de ADN y proteínas histónicas. No, la síntesis de ADN va a suceder aquí. Este punto R no está aquí, pues, ¿no? Está al final de la fase G1, ¿no? Nada que ver, ni siquiera hemos llegado a la fase S y nos dice que ya va a controlar eso, no, ¿eh? 2, la célula completa su síntesis de ARN. En el punto R ya, el ARN ya no se va a generar. Mentira, ¿no? Acuérdense que habíamos dicho, la síntesis de ARN inicia en la fase G1, sí, incluso en la fase S al inicio hay todavía, y en la fase G2 había todavía síntesis de ARN, ¿no? Había todavía. No se completa, no se completa. Bien, entonces ninguno de acá es correcto, todo es mentira, mentira, ¿no? Dice, mientes con tus amarillos dientes, le vamos a decir esta preguntita. Bien. Ahora te dice, otro punto de control en G1 es la interrupción temporal del ciclo por presencia de daños en el ADN, ¿no? Es otra forma de detener aquí, ¿sí? Que no pasen a la fase S, ¿no? Este, por ejemplo, ha pasado sin error porque no ha habido error. Digamos, este de acá se ha detenido porque hemos visto que el jefe tenía mutación, tenía un error, una mutación, ¿no? Daños en el ADN. Entonces le vamos a llamar la señal de parada, ¿no? Le vamos a detener, le vamos a llevar a otro lugarcito para que le arreglemos, ¿no? Porque no tiene que ir enfermo a las fases. Más bien todavía no ha pasado a la fase S, más bien nos hemos dado cuenta que había el lesor, ¿no? Vamos a ver que hay mecanismos de reparación que operen antes de la fase S, ¿no? Y aquí está nuestra famosa, por ejemplo, la famosa P53, ¿no? Entonces se dice, en las células de los mamíferos, ¿sí? Hay una proteína que aumenta en respuesta a posibles daños del ADN, ¿no? Va a haber, aquí imaginemos que está el autito, aquí el ADN está mal hecho, mal puesto, ¿no? Entonces, esta P53 le va a arreglar, le vamos a arreglar para que no vaya con eso, ¿no? ¿Quién está arreglando? La famosa proteína P53, ¿sí? Cuando hay errores, va a llamar a otra P53 y le va a decir, vean, ayúdenme a arreglar, ¿sí? Este error, ¿no? Porque queremos arreglarlo rápido, no podemos tardar tanto en arreglar. Por eso voy a llamar a otras P53 para arreglar. Pero ahora vean, aquí mi P53 está mal también, está enfermita, está mal hecha, su jefe le ha hecho mal a esta proteína P53 porque su jefe también está mutado, por tanto su producto, esta P53 está mal, ¿no? No va a ver bien el error, ¿sí? Por tanto, te dice, por tanto, una P53 que está mal no logra arreglar la mutación del ADN y va a producir cáncer, ¿no? Esta P53, como está mal, como está enfermita, le va a arreglar
pero va a pensar que ha arreglado bien y va a decir, ya, déjenle pasar, pero va a ir luego este error, este auto mal logrado o no arreglado bien por culpa de la P53 enferma, mutada, va a llegar a la fase S con error, ¿no? Y el ADN con error va a ser duplicado y bueno, se va a producir cáncer, ¿no? El cáncer muchas veces es por producto de una mutación en el ADN, ¿no? Alteración en el ADN me va a llevar a cáncer. Alteración en el ADN me va a llevar a cáncer. ¿Sí? Muy bien. Los nombres de la señal de paradigma 1, la proteína P53, ¿no? Está mal o está mutado, acuérdense, por tanto no va a llegar bien. Bueno, chicos, nos quedamos aquí y luego vamos viendo lo que es el periodo S. Ya sabes que el periodo S es de síntesis de ADN, no solo de ADN, sino también de nuestras queridas histonas, ¿sí? De nuestras queridas histonas. No te olvides de la P53, ¿sí? Una proteína muy importante, ¿sí? Que nos ayuda a arreglar los errores del ADN, pero cuando ella también está enferma, no arregla bien y se va a producir cáncer, ¿no? Bien. Te dice, estoy convencido de que las potencialidades que cada uno posee tienen una misión que cumplir y que la auténtica felicidad se encuentra cuando proporcionamos felicidad a otros seres humanos y a la inversa. En la medida en que nos encendemos en nosotros mismos, nuestro vacío se hará más grande y nuestra decepción e insatisfacción personales serán limitadas. ¿Sí? Bien. Nos vemos entonces en una próxima clase y sigan estudiando a full. ¿Sí?